En el corazón de África existe un lugar donde el poder salvaje e indómito de la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. Una tierra de impresionante belleza, donde el río Nilo Victoria se abre paso a través de paisajes ancestrales, y el aire se impregna del aroma de la tierra salvaje y el canto de criaturas exóticas. Esto es Uganda, un país que ha cautivado a aventureros durante siglos, una joya de vida vibrante y naturaleza virgen. Pero la misma naturaleza que atrae a la gente esconde sus propios secretos oscuros. Es un lugar donde la belleza y el peligro van de la mano, donde la línea entre una aventura inolvidable y una pesadilla impensable es aterradoramente delgada. Y en el vasto e indiferente silencio de esta naturaleza salvaje se desarrolló una historia que sigue helando la sangre y desafía toda explicación. Esta es la historia de una joven que llegó a Uganda con un corazón lleno de sueños, solo para desvanecerse en el aire. Una pasante médica holandesa de 21 años, Sofia Coetzee, quien en octubre de 2015 abandonó su campamento de safari por unos instantes y nunca más fue vista. Las autoridades locales rápidamente cerraron el caso, ofreciendo una explicación simple y conveniente. Fue víctima de un trágico ataque animal, otra alma arrebatada por la naturaleza. Pero las pruebas dejadas, un rastro de pistas extrañas e inquietantes, cuentan una historia diferente. Una historia mucho más oscura, compleja y siniestra que un simple accidente. Es una historia de pruebas manipuladas, un muro de silencio oficial, ADN desconocido y la búsqueda incansable y desgarradora de una madre por una verdad que alguien, en algún lugar, intenta desesperadamente mantener enterrada. Así que, prepárense y cuestionen todo lo que les digan, porque esta noche nos adentramos en el corazón de un misterio donde el depredador más peligroso podría no haber sido un animal. Sofia Isabella Frederica Coetzee fue una chispa de vida. Nacida en la pintoresca ciudad de Ámsterdam el 2 de abril de 1994, fue la vibrante hija mediana de Gerard Coetzee y Maria Kerman. Desde sus inicios, Sofia poseía una energía magnética. Quienes la conocieron la describen como una joven que no solo era extraordinariamente inteligente, sino también efervescentemente extrovertida, con una capacidad de empatía que parecía ilimitada. Tenía alma de artista y pasó años en la Escuela de Teatro Juvenil de Ámsterdam, donde floreció su pasión por el escenario. Poseía un carisma natural, una forma de atraer a la gente a su círculo con una sonrisa contagiosa y una genuina curiosidad por el mundo. Pero bajo su talento artístico se escondía una mente impulsada por un profundo sentido de propósito. A medida que maduraba, su enfoque se desplazó del escenario a las complejidades del cuerpo humano. Fijó su mirada en una carrera en medicina, un camino que parecía encajar a la perfección con su naturaleza compasiva. Sin embargo, nunca se limitó a una sola actividad. Su energía exigía una salida, y la encontró en el deporte. Era un torbellino de actividad, ya fuera en la cancha de baloncesto, manejando con destreza un palo de hockey o sintiendo el ritmo de sus propios pies al correr por el famoso Vondelpark de Ámsterdam. Era, sin duda, una joven que abrazaba la vida con los brazos abiertos, ansiosa por experimentar todo lo que le ofrecía. A los 21 años, Sofia era una estudiante de medicina a punto de alcanzar un futuro brillante. Era la personificación de la disciplina y la ambición, equilibrando hábilmente las rigurosas exigencias de sus estudios con una serie de trabajos a tiempo parcial, desde repartir folletos hasta cuidar niños, para impulsar su independencia. Su objetivo final era especializarse en medicina tropical. Fue una elección profesional que encapsulaba a la perfección las dos fuerzas que impulsaban su vida: su profundo deseo de sanar y su insaciable pasión por viajar. No se conformaba con leer sobre el mundo en libros. Quería sentir su pulso, sumergirse en sus diversas culturas y ofrecer sus habilidades donde más se necesitaban.
Fue este espíritu aventurero lo que la llevó a Uganda en agosto de 2015. Unas prácticas de 8 semanas en el Hospital Lubaga, en la bulliciosa capital, Kampala, fueron más que un requisito para obtener su título. Fueron la aventura de su vida. Fue una oportunidad para salir de su zona de confort, poner a prueba sus conocimientos en un entorno desafiante y conectar con personas de otro mundo. Para Sofía, fue un sueño hecho realidad. Desde su llegada, se sumergió de lleno en la experiencia. Vivía en el campus de IESEC en Kampala, compartiendo edificio con una docena de estudiantes internacionales, un centro caótico y vibrante de energía juvenil. En el hospital, rápidamente se ganó la reputación de ser una becaria trabajadora y dedicada. No tenía miedo de ensuciarse las manos. Sus colegas se maravillaban de su compromiso inquebrantable, recordando cómo superaba sus responsabilidades sin pensarlo 2 veces. No solo observaba, sino que participaba, ya fuera asistiendo en cirugías complejas, ayudando a traer nueva vida al mundo durante los partos o incluso fregando los pisos cuando el hospital tenía escasez de personal. Estaba totalmente entregada. Y mientras se entregaba por completo a Uganda, el país parecía acogerla a cambio. Se enamoró profundamente de su alma, de la calidez de su gente, de la riqueza de su cultura, de la imponente majestuosidad de sus paisajes. Estaba tan decidida a conectar a un nivel más profundo que empezó a aprender Luganda, uno de los idiomas locales más comunes, para poder hablar con sus pacientes y la gente de su comunidad sin barreras. Su familia en Ámsterdam la conocía a diario. Su voz vibraba de emoción al relatar sus últimas aventuras y las profundas lecciones que estaba aprendiendo. Los niños de Kampala la adoraban. Sus caritas se iluminaban con su aparición. A menudo la seguían mientras caminaba, atraídos por su espíritu amable y su energía radiante. Sofía era más que una simple visitante. Se estaba convirtiendo en parte del tejido social de la comunidad. Estaba tan cautivada que empezó a hacer planes para regresar después de graduarse, incluso considerando la posibilidad de construir allí una vida permanente. Desde fuera, la vida de Sofía parecía un cuento de hadas. Una joven hermosa, inteligente y compasiva, viajando por el mundo y haciendo realidad sus sueños. Pero detrás de su radiante sonrisa y su espíritu aventurero, Sofía libraba una silenciosa batalla personal. A los 16 años, le diagnosticaron trastorno bipolar. Esta condición ensombreció su vida, trayendo consigo episodios turbulentos de intensos altibajos. Creó un torbellino de impulsividad y volatilidad emocional que requería un manejo constante y cuidadoso. Si bien su familia y amigos más cercanos eran conscientes de su lucha y formaron un apoyo vital, era una parte de sí misma que mantenía oculta al resto del mundo. Mediante un régimen de medicación y terapia cuidadosamente controlado, superó los desafíos de su condición, esforzándose por vivir una vida lo más normal posible. La mayoría de las veces lo logró con creces, pero este detalle profundamente personal, esta vulnerabilidad oculta, se convertiría más tarde en una pieza crucial y trágicamente desconcertante en el rompecabezas de su desaparición. Sus prácticas de 8 semanas finalizaron el 22 de octubre de 2015, pero Sofía no estaba lista para despedirse. 2 meses solo habían despertado su apetito por las maravillas de Uganda. Sentía una poderosa necesidad de ver más, de experimentar el corazón salvaje del país antes de regresar al mundo estructurado de sus estudios en Ámsterdam. Decidió extender su estancia 2 semanas más, planeando un safari turístico para explorar la famosa belleza natural del país. El 23 de octubre se embarcó en su aventura, no sola, sino con otros 2 estudiantes holandeses y un conductor local que también le sirvió de guía. Por razones de privacidad que solo han aumentado el misterio, las identidades de estas 3 personas que pasaron los últimos días con Sofía nunca se han hecho públicas.
siguen siendo sombras en una historia que necesita urgentemente luz. Su itinerario planeado era ambicioso. Un viaje relámpago de 5 días por algunos de los destinos más emblemáticos de Uganda. Recorrieron Fort Portal, el Parque Nacional del Valle de Kidepo, Gulu y Pakwach. Cada parada representaba un nuevo capítulo en su aventura africana. Su destino final fue la joya de la corona del sistema de parques de Uganda, el Parque Nacional de las Cataratas Murchison. Las Cataratas Murchison son un lugar de una magnitud y un poder asombrosos. Es el parque más grande del país, un extenso santuario de sabana, bosque y humedal. Es famoso sobre todo por su espectacular cascada, donde todo el caudal del río Nilo Victoria se abre paso a través de una estrecha garganta de 7 metros, explotando en un torrente de niebla y furia. El parque rebosa de vida silvestre, un lugar donde se puede presenciar el drama primigenio de la vida y la muerte a diario. Los leones acechan entre la hierba alta. Manadas de elefantes se mueven como gigantes apacibles por las llanuras, y las turbias aguas del río ocultan la paciencia letal de los cocodrilos y la brutal fuerza de los hipopótamos. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza, pero también un lugar que exige respeto, un lugar donde un solo paso en falso puede ser fatal. El 28 de octubre, tras un pintoresco paseo en barco por el Nilo Victoria, el grupo llegó al parque alrededor del mediodía. Se dirigieron al Centro de Educación Estudiantil de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, su alojamiento previsto para pasar la noche. El centro no era un resort de lujo, sino básico y funcional, diseñado para estudiantes e investigadores. Consistía en cabañas sencillas, algunas zonas comunes y un bloque de letrinas a pocos pasos de los edificios principales. Era un puesto rústico en el límite de una vasta zona silvestre. A medida que el sol de la tarde comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campamento, el grupo comenzó a desempacar. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. El aire refrescaba y el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Sofía, con una pequeña botella de agua vacía que solía usar para recoger basura, les dijo a sus compañeros que se dirigía a las letrinas. Un miembro del personal del campamento recordaría más tarde haberla visto de pie cerca del bloque de letrinas, sin entrar, sino simplemente allí, pensativa. Su mirada, dijo, se dirigía al río Nilo Victoria, cuyas aguas brillaban con la luz tenue, a unos 600 metros del campamento. Fue un instante fugaz y anodino. Una joven, absorta en sus pensamientos, se recortaba contra un atardecer africano. También fue la última vez que alguien vio a Sofía Coetzee. Los minutos se convirtieron en un cuarto de hora. Sus compañeros, que habían terminado de desempacar, se dieron cuenta de que no había regresado. Un atisbo de molestia, tal vez, se convirtió en un nudo de preocupación. Se acercaron a las letrinas y la llamaron por su nombre. La única respuesta fue el canto de los grillos y el lejano estruendo de las cataratas. No estaba allí. Sus llamadas se hicieron más fuertes, más urgentes, a medida que comenzaron a registrar las inmediaciones del campamento. Pero Sofía había desaparecido. Fue como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado entera. El 28 de octubre, tras un pintoresco paseo en barco por el Nilo Victoria, el grupo llegó al parque alrededor del mediodía. Se dirigieron al Centro de Educación Estudiantil de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, su alojamiento previsto para pasar la noche. El centro no era un resort de lujo, sino básico y funcional, diseñado para estudiantes e investigadores. Consistía en cabañas sencillas, algunas zonas comunes y un bloque de letrinas a pocos pasos de los edificios principales. Era un puesto rústico en el límite de una vasta zona silvestre. A medida que el sol de la tarde comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campamento, el grupo comenzó a desempacar. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. El aire refrescaba y el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer.
Sofía, con una pequeña botella de agua vacía que solía usar para recoger basura, les dijo a sus compañeros que se dirigía a las letrinas. Un miembro del personal del campamento recordaría más tarde haberla visto de pie cerca del bloque de letrinas, sin entrar, sino simplemente allí, pensativa. Su mirada, dijo, se dirigía al río Nilo Victoria, cuyas aguas brillaban con la luz tenue a unos 600 metros del campamento. Fue un instante fugaz y anodino. Una joven, absorta en sus pensamientos, se recortaba contra un atardecer africano. También fue la última vez que alguien vio a Sofía Coetzee. Los minutos se convirtieron en un cuarto de hora. Sus compañeros, que habían terminado de desempacar, se dieron cuenta de que no había regresado. Un atisbo de molestia, tal vez, se convirtió en un nudo de preocupación. Se acercaron a las letrinas y la llamaron por su nombre. La única respuesta fue el canto de los grillos y el lejano estruendo de las cataratas. No estaba allí. Sus llamadas se hicieron más fuertes, más urgentes a medida que comenzaron a registrar las inmediaciones del campamento. Pero Sofía había desaparecido. Fue como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado entera. A la mañana siguiente, el 29 de octubre, al amanecer sobre las cataratas Murchison, la búsqueda se intensificó drásticamente. Al puñado de guardabosques de la noche anterior se unieron la policía local e incluso unidades del ejército ugandés. El área de búsqueda se expandió, una red de esperanza y desesperación que se extendía desde el centro estudiantil. Fue entonces cuando encontraron la primera pista. Cerca de la orilla norte del Nilo Victoria, a unos 5 metros del agua, estaba la pequeña botella de agua que Sofía llevaba consigo. Pero este descubrimiento, en lugar de aclarar las cosas, solo agravó el misterio. ¿Por qué estaba allí? ¿Había caminado los traicioneros 600 metros desde el campamento hasta el río bajo la luz menguante? Las orillas del Nilo Victoria son notoriamente peligrosas, un terreno de caza privilegiado para los depredadores más grandes del río, especialmente al caer la noche. La teoría que empezó a formarse en la mente de las autoridades ugandesas era simple y sombría. Sofía se había acercado al río y un animal se la había llevado. Era una explicación clara y trágica. Pero con el paso de los días, era una explicación que se desmoronaba, hilo a hilo. 40 horas. Durante casi 2 días completos, Sofía había estado desaparecida. En la tarde del 30 de octubre, el grupo de búsqueda hizo un segundo descubrimiento, mucho más inquietante. Dispersas entre la vegetación, a unos 50 metros de donde se encontró la botella de agua, había más pertenencias suyas. Había un par de pantalones de senderismo, un solo zapato, sus gafas de sol, un billete de 1000 chelines roto y una bolsa de recuerdo vacía que había comprado en Kampala. El detalle más extraño e inquietante fue un trozo de tela, que se cree que era de sus pantalones, encontrado enredado en la rama de un árbol, a una asombrosa altura de 16 pies del suelo. La escena era completamente errónea. Los objetos estaban dispersos, pero no de una forma que sugiriera un ataque animal violento y caótico. No había sangre, no había marcas de arrastre, no había señales de forcejeo. Las preguntas se sucedían a toda velocidad. ¿Cómo había acabado un trozo de sus pantalones a 5 metros de altura, colgado de un árbol? ¿Por qué sus pertenencias estaban esparcidas en un área tan extensa, sin ninguna evidencia forense de un encuentro violento? Y quizás la inconsistencia más evidente de todas: los guardabosques locales que habían registrado esa misma zona el primer día de la búsqueda juraron que esos objetos no habían estado allí. Simplemente habían aparecido 40 horas después de su desaparición. La sospecha inmediata y escalofriante fue que la escena había sido un montaje, que los objetos habían sido colocados allí más tarde, un engaño deliberado y calculado, diseñado para crear la ilusión de un ataque animal. La versión oficial ya empezaba a desmoronarse.
Thomas Cohen, experto en supervivencia e investigador holandés que posteriormente examinó las pruebas, fue inequívoco en su evaluación. Concluyó que los pantalones parecían haber sido cortados deliberadamente con un cuchillo y luego rasgados, no rasgados ni destrozados por los dientes y garras de un depredador. La ausencia total de sangre, tejido o cualquier otro material biológico en la ropa reforzó aún más su conclusión de que no se había producido ningún ataque animal. Como Thomas argumentó con insistencia, ningún animal del mundo colocaría meticulosamente la ropa de una víctima en un árbol, ni distribuiría cuidadosamente sus pertenencias. Para él y para muchos otros, la escena clamaba por la intervención humana. Para las autoridades ugandesas, la teoría del ataque animal era una forma rápida y conveniente de cerrar un caso que podría manchar la vital industria turística del país. Un accidente era mucho menos dañino que un delito, pero las pruebas, o mejor dicho, la flagrante falta de ellas, revelaban algo mucho más calculado. Nadie en el campamento había oído un grito. No se encontraron huellas de animales en los alrededores del lugar donde se descubrieron sus pertenencias. El terreno entre el centro estudiantil y el río era una peligrosa mezcla de terreno irregular y densa vegetación. Para Sofía, una extranjera que desconocía el paisaje, recorrerlo sola en la oscuridad y sin linterna habría sido una hazaña monumental, si no imposible. A medida que la teoría oficial se desmoronaba, la investigación comenzó a introspeccionarse, centrándose en la propia Sofía y la batalla oculta que libraba. Su diagnóstico de trastorno bipolar, antes un asunto privado, se convirtió en un elemento central del caso. Sus compañeros de safari dieron detalles inquietantes sobre su comportamiento en los días previos a su desaparición. Relataron que alrededor del 26 de octubre, apenas 2 días antes de llegar a las cataratas Murchison, el comportamiento de Sofía había comenzado a cambiar. Empezó a dormir menos, a hablar sin parar, con las palabras saliendo a borbotones en un torrente de energía frenética. Empezó a tener comportamientos arriesgados, trasnochando junto a la fogata y, según un relato, posiblemente dañando sillas. Sus acciones crearon una tensión palpable en el pequeño grupo. Sus amigos se preocuparon tanto que consideraron llamar a su madre, María, pero Sofía les rogó que no lo hicieran y ellos aceptaron de mala gana. Se dice que el guía turístico, con la esperanza de calmar la situación, modificó su itinerario y eligió destinos más tranquilos para intentar calmar su estado de agitación. Por un tiempo pareció funcionar, pero al llegar a las cataratas Murchison, su comportamiento, que aparentemente se había estabilizado, volvió a ser errático, esta vez con una intensidad renovada y aterradora. La teoría que surgió fue que su estado maníaco la había vuelto peligrosamente vulnerable. Quizás su impulsividad y su juicio deficiente la llevaron a alejarse sola del campamento. O, lo que es más aterrador, quizás la volvieron demasiado confiada, lo que la llevó a depositar su fe en la persona equivocada. La salud mental de Sofía añadió una complejidad y una tragedia inimaginables al misterio. Si bien un episodio maníaco podría explicar por qué abandonó el campamento, no explicaba la extraña y simulada dispersión de sus pertenencias, la ausencia de un cuerpo ni su desaparición total de la faz de la tierra. Su familia se mantuvo firme. Aunque tuvo sus dificultades, nunca había hecho algo así. Era una luchadora, una superviviente, y no tenía la menor intención de renunciar a la vida que con tanta pasión estaba construyendo. Entonces, ¿qué sucedió realmente esa tarde oscura en las cataratas Murchison? El 30 de octubre, María Coetzer llegó al parque, una madre impulsada por una esperanza desesperada, acompañada de funcionarios de la embajada holandesa. La operación de búsqueda se intensificó de inmediato. Helicópteros de la policía comenzaron a sobrevolar el lugar, sus rotores cortando el aire húmedo. Un equipo especializado de drones, enviado por las autoridades holandesas, desplegó su tecnología avanzada
escaneando el vasto paisaje en busca de cualquier rastro de la niña desaparecida. Pero a pesar del enorme esfuerzo de varias agencias, no encontraron nada. Ni una huella, ni un jirón de ropa, ni un solo rastro de Sofía. Los medios de comunicación ugandeses brindaron una cobertura breve y superficial de la historia, adoptando y promoviendo rápidamente la narrativa oficial del ataque animal antes de pasar a otra cosa. El caso, en su opinión, estaba cerrado. En los Países Bajos, sin embargo, la historia estalló. Los medios holandeses la cubrieron intensamente, negándose a aceptar la explicación simple, planteando un aluvión de preguntas y explorando todas las posibilidades inquietantes. Para la familia de Sofía y el público holandés, este no era un caso cerrado, era una herida abierta y sin respuesta. Y en el centro de todo estaba María, una madre que se negó a dejar que su hija fuera olvidada. No se rindió. Ha regresado a Uganda más de 20 veces, transformándose de una madre afligida en una formidable investigadora privada. Ha llevado a cabo incansablemente sus propias investigaciones, analizando minuciosamente los informes oficiales y descubriendo una serie de flagrantes inconsistencias y omisiones sospechosas. En 2019, su persistencia produjo una pista crucial. Un oficial retirado de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, llamado Steven Nsubuga, presentó una declaración impactante. Afirmó que la noche en que Sofía desapareció, la había visto interactuando con otro oficial de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda en el campamento. Este segundo oficial, al ser interrogado, negó rotundamente haber tenido contacto con ella e, inexplicablemente, nunca fue interrogado formalmente por las autoridades investigadoras. María también desenterró otro hecho profundamente inquietante que nunca se había revelado en la investigación inicial. La misma noche de la desaparición de Sofía, un campamento que albergaba a aproximadamente 400 nuevos reclutas de la UGA estaba activo a solo 1,9 kilómetros del centro de educación estudiantil. Con cientos de hombres tan cerca, la pregunta de si sus coartadas fueron debidamente comprobadas flotaba en el aire. Todas las pertenencias recuperadas de Sofía fueron finalmente enviadas a los Países Bajos para un meticuloso análisis forense. Los resultados fueron una bomba. Las pruebas de ADN confirmaron que las pertenencias le pertenecían, pero también revelaron algo más, algo que desbarató la narrativa de la víctima única. La presencia de ADN masculino desconocido. Esta fue la primera prueba científica contundente que apuntaba a la implicación de otra persona. Cambió el enfoque de un trágico accidente a la aterradora posibilidad de un acto criminal, un secuestro o algo peor. Con tanta gente en las inmediaciones, la apariencia simulada de sus pertenencias y la prisa de las autoridades por juzgar, el espectro de un encubrimiento se cernía sobre él. Pero, ¿por qué? ¿Fue para proteger a un culpable? ¿Quizás alguien con conexiones? ¿Fue para evitar críticas por la seguridad inadecuada en un parque nacional? ¿O simplemente era más fácil culpar a la implacable naturaleza que buscar a un monstruo humano? A lo largo de los años, las teorías han girado en torno a ellas, cada una más inquietante que la anterior. La historia oficial del ataque animal ha sido desmentida casi universalmente por expertos independientes. Se ha considerado la posibilidad de un ahogamiento accidental o simplemente de perderse en la espesura. Pero al no escucharse gritos, al no recuperarse ningún cuerpo del río, ni al encontrarse restos humanos en el parque, estos escenarios parecen cada vez más improbables. Las autoridades consideraron brevemente la idea de una autolesión, una trágica consecuencia de un episodio bipolar. Pero su familia siempre la ha rechazado con vehemencia, presentando la imagen de una joven enamorada de la vida, llena de planes y sueños para el futuro. La teoría de una desaparición voluntaria, de que Sofía simplemente decidió alejarse de su vida, tiene aún menos sentido.
estaba profundamente conectada con su familia y completamente comprometida con su exigente carrera médica. Abandonar todo por lo que había trabajado era completamente contrario a su carácter. Esto nos lleva a la teoría más oscura y para muchos la más plausible de todas, que Sofía fue víctima de un delito, probablemente un secuestro o un acto de trata de personas. Esta teoría coincide escalofriantemente con la evidencia. La puesta en escena de sus pertenencias, meticulosamente colocadas para despistar. La presencia de ese ADN masculino desconocido, la firma fantasmal de un agresor y la sospechosa falta de transparencia de las autoridades locales. El hecho de que no hubiera señales de forcejeo, ni sangre, ni siquiera huellas claras, ni siquiera las suyas, sugiere un secuestro llevado a cabo con una eficacia aterradora. Apunta a un depredador que la pilló completamente desprevenida, quizás atrayéndola fuera del campamento con un pretexto falso y luego llevándola a otro lugar. La ausencia de huellas podría indicar a alguien con un profundo conocimiento del terreno, alguien hábil para moverse por la naturaleza sin dejar rastro. Y esto nos devuelve a la escalofriante realidad de los 400 reclutas de la UBA, entrenando a poco más de 1 kilómetro de distancia. Hombres entrenados precisamente en este tipo de habilidades. El estado maníaco de Sofía podría haberla convertido en un blanco fácil y vulnerable para alguien con intenciones depredadoras. Su familia nunca ha dejado de luchar. La incansable búsqueda de la verdad por parte de María Coetzee es un testimonio del poder del amor de una madre. Ha recaudado fondos, contratado investigadores privados y ejercido presión constante sobre las autoridades neerlandesas y ugandesas para evitar que el caso de su hija se estancara. En 2019, sus esfuerzos llevaron a la Fiscalía de Uganda a ordenar oficialmente una nueva investigación, pero el progreso fue extremadamente lento, obstaculizado por la pandemia mundial y las elecciones locales. En 2021, María seguía presionando para que se realizara una comparación directa de ADN entre el perfil masculino desconocido y el segundo agente de la UWA, que supuestamente fue visto con Sofía, una prueba que podría limpiar su nombre o proporcionar el avance que el caso necesita con tanta urgencia. El acontecimiento más reciente se produjo en junio de 2025, cuando Michael Kayumba, el guía turístico que dirigía el grupo de Sofía, finalmente fue a juicio. Sin embargo, el juicio no fue por su desaparición, sino por operar como guía sin licencia válida, un factor que, según las autoridades, pudo haber contribuido a la tragedia. Durante el juicio, Steven Nsubuga, el oficial retirado, testificó de nuevo. Afirmó que Sofía y sus amigos habían sido disruptivos, poniendo música a todo volumen, y que de madrugada se había visto a Sofía golpeando paneles e incluso intentando prender fuego a la hierba, claros indicios de un grave problema de salud mental. Alegó que había advertido al guía, Michael, que cancelara el viaje y llevara a Sofía a un hospital, pero que su advertencia fue ignorada. Y pocas horas después, ella desapareció. Hasta el día de hoy, este sigue siendo el único juicio relacionado con el caso, un proceso legal que se mantuvo al margen de la angustiosa pregunta central: ¿dónde está Sofía? El misterio de lo que le ocurrió a la brillante y aventurera estudiante de medicina de Ámsterdam sigue sin resolverse. Su familia, liderada por la indomable María, continúa su lucha por encontrar respuestas, una búsqueda de la verdad que ha estado sepultada durante años bajo capas de engaño, incompetencia y el silencio sofocante de la naturaleza salvaje de Uganda. Ahora, les dejo la palabra. ¿Qué creen que le ocurrió a Sofía Coetzee? ¿Fue un accidente trágico? ¿Uno entre 1.000.000? ¿El caso de una joven víctima de los peligros de la naturaleza, tal como afirmaron las autoridades ugandesas? ¿O las extrañas pistas, las pruebas manipuladas, el ADN desconocido y el silencio oficial apuntan a algo mucho más siniestro?
¿Fue víctima de un crimen terrible, secuestrada y silenciada por un depredador que aún anda suelto? Cuéntenme sus teorías en los comentarios. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si te pareció interesante, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al día y animarnos. Gracias de nuevo por tu tiempo y apoyo. Hay más novedades en camino, así que estate atento.